El profeta Ezequiel es el tercer profeta en el orden del Antiguo Testamento, porque ya estudiamos al profeta Isaías, el profeta Jeremías, que también escribió el libro de las Lamentaciones, y continuamos con el profeta Ezequiel. Antes de dar inicio a lo que nos dice sobre este profeta, hermanos, es que si has leído las Sagradas Escrituras, te puedes dar cuenta que en el tiempo de los reyes de Israel, lo que más Dios hizo énfasis en esos tiempos fue precisamente el enviar a sus siervos, a los profetas, para anunciarles, para vaticinarles al pueblo de Israel acontecimientos futuros si no se arrepentían. Porque ¿cuál era el común denominador en este pueblo de Israel y en cada uno de sus reyes? Porque el pueblo de Israel seguía a Dios si el rey era temeroso de Dios. Pero si este rey era una persona rebelde, entonces todo el pueblo de Israel, ¿verdad?, también se tornaba rebelde, contumaz a la palabra de Dios. Y como hemos venido diciendo, este era el común denominador en cada uno de los reyes de Israel, tanto en el norte como en el sur. Ustedes saben perfectamente que después de que gobernó el rey Salomón, el tercer rey de Israel, porque el primero fue Saúl, el segundo David, y el tercer rey fue Salomón. Y después de que el rey Salomón murió, tomó el reinado su hijo Roboam, y este fue rebelde y llevó a Israel a la idolatría. Aparte de que Salomón también ya se había desviado del camino y había edificado muchos altares a los dioses paganos de los cananeos, de los pueblos paganos que existían en aquella época. Y bueno, el común denominador era precisamente la desobediencia y la prostitución en un sentido espiritual, porque de lo que más habla la Escritura en esos tiempos es, la Escritura toma un término que se llama, se prostituyeron en sus idolatrías, se prostituyeron en sus maldades, pero no necesariamente el hecho de que hayan ido físicamente a tener relaciones sexuales, sino aquí hablan en un sentido espiritual en el que abandonaron a Dios para ir en pos de dioses ajenos. Y entonces Dios, antes de enviarles alguna situación de castigo al pueblo de Israel, primero les enviaba un mensaje de arrepentimiento a través de estos hombres. Y uno de ellos fue precisamente el profeta Ezequiel. Pero antes quiero hacer énfasis que el profeta Ezequiel no profetizó necesariamente en Israel. Los que profetizaron en Israel fue Ezequías, fue Jeremías, pero Ezequiel no profetizó en Israel. Ezequiel profetizó en Babilonia, allá junto al río Quebar, y esto lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando, en el que Dios le mostró la condición del pueblo de Israel y algunos acontecimientos que hasta el día de hoy están por cumplirse. Su significado del profeta o del nombre del profeta Ezequiel es la fuerza de Dios. Si quieren anotarlo, por favor, esto significa Ezequiel, la fuerza de Dios, o Dios fortalecerá. Ese es el significado del nombre del profeta Ezequiel.
Las características del libro de Ezequiel. En primer lugar, consta de 48 capítulos. Para los que se den a la tarea de leerlo completo, hermanos, vayan leyendo detenidamente cada uno de sus capítulos y versículos, porque es uno de los libros de los profetas que va de manera cronológica. Entonces, consta de 48 capítulos. El autor del libro del profeta Ezequiel es el mismo profeta que escribió el libro, porque él contempló todas esas cosas que Dios le reveló. La descendencia de Ezequiel viene de la familia de sacerdotes de la línea de Aarón. Forma parte de la clase 20ª de sacerdotes, y si ustedes quieren anotar la cita bíblica, se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 24, versículo 16. No lo vamos a leer, simplemente ustedes anótenlo y búsquenlo en sus Biblias cuando tengan un tiempo de meditación. Fue hijo del sacerdote Buzi, porque viene de una genealogía de sacerdotes, como ya hemos mencionado, de la descendencia de Aarón. Fue llevado al exilio, o sea, cautivo, junto con el rey Joaquín en el año 598 o 597 aproximadamente antes de Cristo. Él fue llevado cautivo. Él fue contemporáneo con el profeta Jeremías y el profeta Daniel, pero todavía no habían recibido ese ministerio y los recibieron cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, y allá Dios les reveló todas estas cosas. 11 años antes de la destrucción de Jerusalén. Fíjense que la cautividad de Israel fue por etapas, ¿sí? La primer exilio de israelitas que fueron llevados cautivos fue 11 años antes, y entre ellos fue llevado Ezequiel, ¿sí? Dice 11 años antes de que el templo de Jerusalén fuese destruido. La edad del profeta Ezequiel. Si ustedes quieren ir anotando todo esto, porque es importantísimo, amén. Comenzó su ministerio a la edad de 30 años, un joven prácticamente. 30 años tenía el profeta Ezequiel cuando comenzó su ministerio. Fue deportado a Babilonia por el rey Nabucodonosor, junto con los exiliados en la primera exiliación que fue llevada a Babilonia. Fue contemporáneo con el profeta Jeremías y el profeta Daniel, como ya mencionamos anteriormente. Profetizó, escuchen, durante 22 años, del año 595 al año 573 antes de Cristo. Recuerden que antes de Cristo el tiempo no se contaba hacia adelante, sino en retroceso hasta llegar al año 0. ¿Sí estamos entendiendo eso, verdad? Ok. Entonces, ¿cuántos años profetizó el profeta Ezequiel? 22 años. Terminó su ministerio a la edad aproximadamente de entre 50 y 52 años. Prácticamente tenía más o menos como mi edad. Yo tengo 57 años, pero el profeta Ezequiel a los 52 años terminó su ministerio. La mayor parte de sus predicciones son de fecha posterior, o sea, después de la deportación, después de Isaías, después de Jeremías, después de que él estuvo en Babilonia. Todas las cosas que Dios le mostró que habrían de acontecer fueron
en la posteridad, para un futuro. Y de las cosas que Dios le mostró de lo que el pueblo de Israel había estado haciendo antes y aún después de que fueron llevados a Babilonia, porque todavía de que él había sido llevado a Babilonia, el profeta Daniel y sus 3 compañeros para servir al rey Nabucodonosor, hermanos, el profeta Ezequiel estuvo allí y pues estando en ese lugar, ¿verdad? Porque habían diferentes provincias, y recordemos que el profeta Ezequiel se encontraba en una provincia en los alrededores de lo que es Babilonia, junto al río Quebar. ¿De qué trata el libro del profeta Ezequiel? Abunda en sublimes visiones de gloria divina, porque son acontecimientos en la que Dios muestra su gloria. Amén. Y una de ellas la vamos a mencionar más adelante. En terribles denuncias contra Israel por su rebeldía contra Dios y por sus abominaciones en su idolatría. Vamos a ver qué nos dice, hermanos, el libro del profeta Ezequiel. En el capítulo 1, es que estas abominaciones de su idolatría va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 24 de Daniel, ¿ok? Entonces, aquí hace referencia Dios a Ezequiel, y en lo que él escribe, que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 24 no habla de otra cosa más que de las idolatrías, abominaciones y sacrificios humanos de ofrecer a sus hijos y a sus doncellas ante los dioses paganos. También denuncia a Tiro y otras naciones hostiles, que va del capítulo 25 al capítulo 32 de Ezequiel. La última parte del libro contiene oráculos sobre la vuelta y restablecimiento de Israel, en el capítulo 33 hasta el capítulo 48. La descripción simbólica de la Nueva Jerusalén. Bueno, en el último capítulo habla de los acontecimientos futuros, de cómo va a ser el reinado de nuestro Dios aquí en la tierra y cómo va a haber paz, tranquilidad y un gobierno celestial en el cual Dios, el Dios eterno, en el cual hemos creído, reinará en esta tierra por 1000 años. ¿Cuáles fueron de alguna manera las visiones más relevantes? Esto no significa que las demás no lo sean, pero bueno, yo hice una selección de las que yo considero como importantes, aunque todas y cada una, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 48, son sumamente importantes. La primera, la visión de Ezequiel de la gloria de Dios en el carro del trono, capítulo 1, versículos del 4 al 28. Ezequiel es enviado a profetizar a Israel, que es un pueblo rebelde, en el capítulo 2, en el que, hermanos, Dios le pide cosas un tanto raras al profeta Ezequiel, y sin embargo las tenía que cumplir. Ezequiel come el rollo en el capítulo 2, versículos del 8 al 10, y del capítulo 3, versículos del 1 al 21. El Señor le dice que vaya y le predique a un pueblo que es sumamente rebelde, y le dice al profeta Ezequiel: no seas tú rebelde como ellos, haz lo que yo te mando
y predícale a este pueblo que aunque no te oirá porque es un pueblo sumamente rebelde, tú les tienes que predicar el mensaje que yo te doy ahora. La visión de la tremenda idolatría en el templo, en el capítulo 8, en la que se ven a los sacerdotes y a los ancianos ofreciendo sacrificios a los ídolos adentro del templo y en algunas partes como en el atrio, en donde las mujeres están endechando al rey Tamuz. Mujeres judías endechando al rey Tamuz. ¿Qué es endechar? Cánticos de llanto y de lamento a esos dioses, en la que están postradas de rodillas y se postran delante de las estatuas y les están cantando y están derramando lágrimas de llanto y de dolor ante esas imágenes muertas que no tienen vida. Eso es endechar, cánticos de lamento, cánticos de dolor. Y a Dios le causaba repugnancia, le causaba, abominación todas esas cosas. El profeta, en el capítulo 33, hermanos, Dios le dice al profeta Ezequiel que es un atalaya, un mensajero, un pregonero de los acontecimientos que vienen contra Israel, que les advierta para que no mueran en sus pecados. Los falsos pastores y el buen pastor, en el capítulo 34. ¿Alguna vez han leído el capítulo 34 del libro del profeta Ezequiel, en donde Dios le dice al profeta que hay pastores que han abandonado a sus ovejas y que las han dejado morir de hambre y que han tomado a las más gordas, las han trasquilado y se han engordado con ellas? Hablando, hermanos, de la condición de cómo estaban los líderes de Israel en aquel tiempo y cómo, hermanos, se aprovechaban del pueblo de Israel, en el que incluso lo vemos en los tiempos de Jesús, cómo los grandes líderes vivían en la opulencia, tenían las mejores casas, residencias, palacios, y el pueblo de Israel estaba en una condición económicamente deplorable. Pero esto aplica también en nuestros tiempos, en la que hoy, hermanos, hay pastores que se engordan de las ovejas de la iglesia. Ya estamos entendiendo la doble cobertura que da aquí la profecía del profeta Ezequiel, hermanos, en el capítulo 34, en la que hoy, así como en aquellos tiempos, existen líderes falsos que solamente se aprovechan de las ovejas de la iglesia. La invasión de Gog y Magog a la tierra de Israel, en el capítulo 38 y 39 del profeta Ezequiel. La visión de Ezequiel de la gloria de Dios. Quiero que por favor pongan mucha atención, hermanos. Después de contemplar la visión, Ezequiel es enviado a profetizar al pueblo de Israel y viene el juicio sobre Judá y sobre Jerusalén. La visión de la tremenda idolatría en el templo, esto es algo realmente, hermanos, que ustedes y un servidor debemos poner mucha atención y guardar mucho cuidado, porque vean lo terrible de la situación de Israel, cómo se encontraba en ese tiempo, hermanos, cuando Israel había quedado una parte allá, antes de que Nabucodonosor destruyera completamente la ciudad y el templo, de cómo los sacerdotes, por un lado, ofrecían sacrificios a Dios y por otro, ofrecían también sacrificios a escondidas a sus ídolos.
Y esto era realmente desagradable, abominable en gran manera delante de los ojos de Dios. Y fíjense bien, Ezequiel ya no estaba en Israel, en el reino, ni en el sur ni en el norte, estaba en Babilonia, pero junto al río Quebar, Dios lo trasladó a Jerusalén para que viera la condición del pueblo de Israel. Lo transportó en el espíritu y lo hizo ver todas esas cosas. Jehová lleva a Ezequiel desde Babilonia a Jerusalén. La visión ve la terrible idolatría del pueblo y del ídolo abominable que adoraban. Segundo, ve en el atrio del templo a ancianos con incensarios adorando abominaciones. Número 3, en la puerta del norte las mujeres endechaban a Tammuz, o sea, le ofrecían sacrificios y lloraban y cantaban cánticos de lamento delante de esas estatuas de piedra. Número 4, la idolatría en el atrio del templo. 25 ancianos adoraban al sol practicando la lascivia de ese culto, dando a entender, hermanos, que incluso practicaban actos de, que tienen que ver con el sexo, porque esas eran las cosas que practicaban los pueblos cananeos en aquel tiempo. Cuando ofrecían sacrificios, se desataban en su lascivia, y la lascivia es, hermanos, los deseos sexuales de la carne. Último, el valle de los huesos secos, en el capítulo 37 de Ezequiel, un acontecimiento que trascendió a través de la historia. Y cuando el pueblo de Israel fue disperso en todas las naciones, hermanos, muchos judíos se encontraban en Alemania, Polonia, en Inglaterra, en Francia, en muchos países europeos, en Rusia, cuando se vino la Segunda Guerra Mundial. Y esta visión del profeta Ezequiel habla precisamente de esa situación que vivió el pueblo de Israel en la Segunda Guerra Mundial, cuando fueron asesinados 6 millones de judíos, sus huesos, sus cuerpos amontonados, tirados en el suelo. Ezequiel es colocado en medio de huesos secos en un valle, extremadamente secos, estado físico y espiritual de Israel. Dios ordena a Ezequiel que profetice a los huesos secos, que les hable y les diga que haya tendones, carne y piel en esos huesos que estaban tendidos en desorden, pero sin vida. Dios ordena que profetice para que el Espíritu venga a ellos y vivan y se hagan un gran ejército. Esto se encuentra en Ezequiel capítulo 37, versículos del 10 al 14. Ezequiel, en el capítulo 37, del versículo 16 al 21, y en los versículos 22 al 28, será en el reinado de Cristo cuando Israel se convierta al Señor. Si ustedes leen, hermanos, en este capítulo, vayan leyendo detenidamente y vean los acontecimientos de lo que ha venido ocurriendo con el pueblo de Israel a través de la historia desde que se convirtió en nación, y que ahorita precisamente son un pueblo numeroso que se ha estado congregando en la tierra de Israel, pero que aún están muertos espiritualmente.
han sido reunidos, ya cobraron, después de estar dispersos como huesos secos y haber sido casi exterminados, hermanos, hablando en un sentido físico pero también espiritual, esa es la condición en la que se encuentra el pueblo de Israel hoy en día, en el que incluso están legislando leyes en que prohíben que el nombre de Jesús sea pronunciado en la tierra de Israel. Y cualquiera que predique a Jesús en la tierra de Israel, hermanos, en la ciudad de Jerusalén, sea sentenciado a muchos años de cárcel en las prisiones de Israel. Esa es la condición en la que está el pueblo de Israel en este tiempo. Pero llegará un tiempo de arrepentimiento en el pueblo de Israel, en el que creerán en el Mesías despreciado. Así está el pueblo de Israel ahora. Ha cobrado tejido vivo, tendones, carne, piel, y se han constituido como una gran nación poderosa. Falta lo más importante: que acepten a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y dijo allí el Señor, dice: yo haré de mi pueblo un pueblo que me sirva y que me adore. ¿Cuántos alaban su nombre? Porque dice: porque esto hice y así lo hice, dice el Señor. ¿Cuál es la enseñanza para la iglesia en este tiempo? Porque dicen: bueno, esto es para el pueblo de Israel, pero ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Acaso en nuestras vidas no hay rebeldía que acarrea maldición y castigo? La desobediencia y sus consecuencias, así como en el pueblo de Israel, también en nuestras vidas trae dolor, sufrimiento, abandono, pesar, remordimiento y muerte. Esa es la condición del pueblo del Señor cuando se aparta de Él. Israel pagó muy caro haber despreciado a Dios y cada una de sus ordenanzas. Estas palabras también aplican en nuestra vida, hermanos. Cuando nos apartamos de Él, hoy nosotros también somos su pueblo, y Dios no tomará por inocente quien tome su nombre en vano, ignorarlo y burlarse de Él. Hoy su palabra nos enseña las tragedias de Israel para que nosotros, ¿qué dice ahí? No hagamos lo mismo, hermanos. Su palabra nos habla hoy. A los cielos y la tierra llamó por testigos. A los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas y tu descendencia. Deuteronomio 30:19. Leámoslo todos juntos. Dice así: a los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Amén. Y de esta manera terminamos este tema, que pudo haber abarcado mucho más. Sin embargo, el libro de Ezequiel es sumamente extenso, hermanos, pero tiene una gran enseñanza. Démonos el tiempo suficiente para leer estos libros maravillosos, hermanos,
para conocer el corazón y los pensamientos de Dios para con cada uno de nosotros y podamos ser obedientes a su palabra.